Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el estudio. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Verdad? Vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de esta noche. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y gracias por tu palabra que nos edifica, que nos instruye, pero también que nos reta a transformar nuestra vida. Y al obedecerla, Señor, experimentar el gozo de relacionarnos contigo, Señor. Ahora cuando vamos a estudiarla, Señor, guíanos a través de las palabras de esta carta a la iglesia de Sardis para tomar lo mejor para cada uno de nosotros de una forma individual y que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús. Amén. En Apocalipsis 3:1 y versos adelante habla de una iglesia, la iglesia de Sardis. Y podríamos como título, al hablar de la iglesia de Sardis, pensar en la iglesia que se murió en sus laureles. Pensar en la iglesia que se murió en sus laureles. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3, los 6 primeros versículos, donde encontramos este mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y vamos a mirar cada versículo por separado, entendiendo que el versículo 1 prácticamente es lo mismo que los versículos de las 5 iglesias anteriores. Sin embargo, cuando escribe a la iglesia de Sardis, la palabra Sardis quiere decir las dos ciudades. Y este nombre viene de que esta ciudad, Sardis, era una ciudad que era muy segura y muy adinerada. Y como en medio de esa seguridad y ese bien material que había cosechado, pues nos enseña muchas cosas de lo que era también la iglesia que allí está, ¿verdad? Recordamos que cuando dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, habla al liderazgo que está allí y vamos a profundizar un poquito en Sardis. Sardis, como lo hemos visto, como hermano Saúl lo mostró hace 8 días, hacía parte de esas iglesias que están allí en ese mapa, que fueron reales, que existieron, ¿verdad? Y esta iglesia Sardis se encuentra más o menos a 50 kilómetros al suroeste de Tiatira. Entonces ahí en el mapa vemos cómo estaba Pérgamo, que era la más norte, luego Tiatira y luego Sardis. Era una ciudad muy próspera económicamente. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda de oro y de plata. Era tan próspera económicamente que se dieron el lujo de diseñar monedas y de imprimir esas monedas, ¿verdad? Era un importante centro comercial, conocida sobre todo por la industria textil. Y no solo se hizo la primera moneda de oro y plata, sino que allí se inventó el arte de teñir la lana. Era importante porque dentro de la industria textil era muy importante el poder cambiarle el color a esa lana y poderla vender de una forma más especial. La parte histórica de la iglesia de Sardis nos dice que estaba construida a 500 metros sobre un valle, donde si la vimos en 4 partes, por 3 partes de ese valle estaba ese monte, el monte Tómulos, y por otra parte pasaba el río. Sobre el lado sur de la ciudad estaba abierto, era por donde pasaba el río, y eso permitía que esta ciudad fuera impenetrable. Ellos vivían muy seguros porque ellos decían, estamos rodeados de una montaña grande y de un río, ¿cómo nos van a atacar? Entonces eso los hizo sentirse seguros y protegidos. El problema es que al sentirse seguros y protegidos, confiaron tanto en eso que por lo menos en 3 ocasiones fueron conquistados. Y fueron conquistados porque descuidaron la única entrada. Los guardias se durmieron y los enemigos pudieron entrar sin ni siquiera dar batalla. Hay una historia que encontré en medio de lo que estaba leyendo que decía que en una ocasión fue asaltada por la misma montaña, que aunque era muy difícil de escalarla, se metieron por allí y cuando ellos estaban esperando por delante, también llegaron por atrás y los conquistaron. Esta ciudad, en la parte histórica, primeramente fue conquistada por Ciro el Grande más o menos en el año 549 a.C. La segunda vez por Antíoco III el Grande en el año 218 a.C. Y por la tercera vez ya 133 años antes de Cristo por el Imperio Romano, que fue el que la tuvo por más tiempo, ¿verdad? El problema de Sardis como ciudad
es que confiaron en su seguridad, confiaban en sus riquezas y no se daban cuenta que a pesar de que eran ricos y seguros, cada día estaban perdiendo más de lo que tenían por estas tres partes que las asaltaron y por todo su potencial que ellos tenían. Algo importante al hablar de la parte religiosa de esta ciudad, dice que allí fue donde se creó el primer gran templo. Y ese templo fue edificado para la diosa Cibeles, que si miramos para los egipcios es la diosa Diana o Artemis, para los mismos griegos. Y básicamente esta diosa era la que consideraban como la madre de todos los dioses. Ellos decían que era la madre, la salvadora, las que escuchaba las oraciones. Y la única madre que estaba accesible a todos. Y la parte de la idolatría de Sardis tenía que ver con eso, que tenían su propia diosa, a la cual le habían hecho un templo donde todavía hay vestigios de ese templo. En esta ciudad los romanos celebraron la Hilaria en marzo y celebraban la muerte y la resurrección de su hijo, del hijo de Cibeles. Hacían luto y hacían una gran fiesta, y esa fiesta obviamente tenía que ver incluso con bacanales, donde se reunían cada uno de los distintos imperios comerciales a hacer sus fiestas allí. Posteriormente, los romanos construyeron una basílica que se llamó la Basílica de Santa María Maggiore y fue dedicada a la Madre de Dios. Ellos decían que ese Dios, esa Cibeles, tenía una madre y que esa madre tenía un hijo y ese hijo era el que ayudaba en las cosas. Esto fue tomado luego por esa terminología de ellos para idolatrar y para rendir cultos allí en ese templo. Sardis fue la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la conquistaron en el año 133 a.C. Y en el año 17 a.C. la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto. Antes de que Jesús llegara fue destruida por un fuerte terremoto y obviamente fue posteriormente reconstruida por Tiberio el emperador, pero nunca volvió a recuperar la gloria que tenía antes. Todas esas riquezas, todas esas circunstancias comerciales que tenía, pues ya se fueron perdiendo. Y entonces por eso se habla que esta ciudad de Sardis murió en sus laureles. En el momento que se escribió la carta Apocalipsis, la ciudad estaba en decadencia, tanto física, económica, como espiritual. La segunda parte del versículo 1 habla de la identificación del escritor. ¿Quién escribió esta carta según el mismo texto ahí en Apocalipsis 3.1? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces habla de alguien que se identifica como que en su mano estaban dos cosas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios. Acuérdense que en la Biblia el número 7 es el número de la perfección. Entonces está hablando de alguien perfecto que tenía 7 cosas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y si uno mira algunos estudios de personas y de teólogos, hablan de que el Espíritu de Dios se refiere a la gran capacidad y el carácter de Dios. En Isaías 11.2 habla de esos 7 espíritus y dice, reposará sobre él, hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Y si miramos las estrellas, ya en Apocalipsis 1.20 decía, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y habla de quiénes eran las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Es decir, desde Apocalipsis 1.20 habla que esas estrellas es el liderazgo de esas iglesias y que los candeleros son las mismas iglesias. Pero la forma en que se presenta el autor dice que es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, lo cual nos da a entender que en la mano de Dios, en la mano de Jesús, estaban esas dos cosas, el Espíritu de Dios y las 7 estrellas. Está hablando del liderazgo que tiene, que estaba allí, en 1 Pedro 5.2, habla del liderazgo y dice que debe apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y está hablando de que algún día Jesús, como ese príncipe de los pastores, va a venir, y esas personas que han estado a cargo de esas iglesias que están en el candelero, van a recibir esa corona incorruptible de gloria. Pero el versículo nos enseña y nos da a entender lo que tiene que hacer quien está a cargo de la obra. Dice apacentar la grey de Dios
que está en vosotros. La palabra apacentar es como tenerla, cuidarla, orientarla y alimentarlo. ¿Y cómo lo hace? Apacentar está en imperativo, que es la acción principal, que es el verbo principal de lo que tiene que hacer el liderazgo, y la forma son los gerundios que están allá, cuidando de ellas, y se cuida no por fuerza, sino voluntariamente. No es que yo sea obligado a mantener la grey, sino que en el amor hacia Dios, en el amor hacia el que tiene esas 7 estrellas, yo en ese amor voluntariamente decido edificar esa grey. Lo hago voluntariamente, ¿verdad? Y no lo hago por ganancia deshonesta, o sea, no es por cuánto me van a dar o que me van a reconocer para hacer esa labor, sino con ánimo pronto. Y es importante entender que el liderazgo de la iglesia debe tener ánimo. O sea, debe cuidar a la obra, debe hacerlo voluntariamente y debe tenerlo ánimo. Y el señorío se impone con ejemplo, con liderazgo de la grey. Entonces, en conclusión, cuando habla el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, habla de que en Jesús está la plenitud, el control y el sustento para la iglesia. Está hablando que el dueño de la iglesia y de los siervos es Jesús, porque Él es el Señor. Él es el soberano, Él es el todo, que todo lo puede. Para una ciudad que estaba en decadencia, que había perdido las cosas, qué bueno entender que había un dueño de la iglesia, y que era también dueño de las personas, y que Él era el que sostenía tanto la obra como el liderazgo. Y eso me hace pensar que hoy en día, con todos estos cambios que han habido, especialmente con la pandemia, a veces como que pensamos que la obra está desprotegida y que el gobierno es el que toma el control y que todo se ha perdido, pero no, el Señor tiene control absolutamente de todo. Él es el que toma en su mano poderosa para mantener a las personas y de la obra como tal, ¿verdad? Él sigue siendo el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y se lo ratifica una iglesia que estaba pasando por problemas, que era una iglesia con las 2 caras que tenía, ¿verdad? Lo tercero que vemos es lo que es. ¿Qué es la iglesia? Y para eso nos dice que el escritor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras que tienes, nombre de que vives y estás muerto. Entonces, lo que nos quiere dar a entender es que Jesús conoce 3 cosas. Primero, el actuar de ellos, o sea, sus obras. Segundo, el nombre que tienen, que vives. Y tercero, su estado, que estás muerto. Ahora es importante entender que el problema que Jesús está viendo allá era el estado. Aunque conocía las obras, aunque conocía el nombre, conocía el estado. Miremoslo un poquito más detallado. Cuando se habla de que el que escribe la obra, Dios mismo conoce las obras, pues seguramente esta iglesia adoraba. Seguramente esta iglesia había gente que predicara. Había personas que comparten el evangelio por las casas, ¿verdad? Seguramente había un ministerio de niños en esa época, no lo sé. Y había un ministerio de damas y ofrendaban, y habían reuniones. Y todos lo hacían y Dios conocía esas obras, ¿verdad? Parece que esta iglesia, a diferencia de las otras iglesias, no había nada en contra de la iglesia. Y no había nada ni externo, como ataques, como idolatría, y tampoco había nada interno. Parece que no había falsas enseñanzas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasaba en esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios tiene contra esta iglesia? ¿O cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta iglesia, tal vez a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta de que el problema grande era el nombre. Entonces me hace pensar a mí, imagínense ustedes que vamos por una calle, por la carrera 15 de Bucaramanga, y nos encontramos un aviso que dice, pan fresco, el mejor pan es el de ayer. O vamos por una parte que dice, café bar no tengan prisa, y el elemento clave es que venden comida rápida. O pasamos por una chicharronería que dice rico colesterol, comida saludable. ¿Qué estaremos pensando en nuestras mentes, verdad? ¿Cómo así que comida saludable y se llama el rico colesterol? O tal vez una panadería, pastelería que llama la sana tentación y dice postres y helados. Y entonces como que uno dice, pero un momentico, pues el nombre suena está bonito, pero no tiene nada que ver con lo que vende. ¿Cómo así que pan fresco y el mejor pan es el de ayer? ¿Y cómo así que se llama no tengan prisa, pero es comida rápida y postres y helados como sana? Eso no tiene nada que ver eso. Pues esta iglesia pasaba por eso. Se llamaba Iglesia Cristiana El que Vive. Y era un aviso genial, y era una identificación genial que ellos tenían, y sonaba.
Pero ¿cuál era la realidad de esta iglesia? Que estaba muerta. Esta iglesia estaba muerta, porque dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, cuando el texto habla de eso, es complicado porque uno va a la historia y uno se pone a mirar qué hablaban de Sardis en esa época y realmente yo no encontré un documento que me dijera cómo era la iglesia como tal. Y entonces uno tendría que pensar, porque sí dice que ellos se confiaron en los laureles. De hecho, la palabra Sardis quiere decir eso, que se confiaban en sus laureles. Y me da la impresión que ese problema de la iglesia es que se habían metido en la rutina. Que igual que alguna otra iglesia de las que hemos hablado, estaba sin amor. Estaban confiados en su falsa seguridad y todo lo habían perdido, porque era la situación de la ciudad de Sardis. Hacían todo, pero sin resultados. Solo vivían como zombies. O sea, tenían un gran aviso, pero eso era todo lo que los identificaba. Impactaban, pero solo por el nombre, ¿verdad? En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo, a cuanto a toda buena obra, ¿verdad? Y se podría pensar que en el caso de la iglesia de Sardis, el problema es que, aunque tenían un nombre, había algo que de una u otra manera se identificaba allí, no estaban haciendo nada. Sus obras, las que conocía a Dios, eran rutinarias, eran sin amor. O sea, ya llegaban a la confianza de decir, no, nosotros somos una iglesia sólida, llegamos acá y aunque han atacado 3 veces a la ciudad, nosotros nos hemos mantenido, y aunque hay mucha riqueza, pues nosotros nos hemos mantenido. Y entonces, el problema que estaba pasando es que se habían aprendido a acostumbrarse a la falsa seguridad que ellos tenían. Y pensaban que nunca les iba a pasar nada y vivían como zombies. No había proyección, no había planeación, ni había nada de esto, ¿verdad? Luego dice el consejo que les da. Porque yo lo veo más como un consejo que como un mandato, a diferencia de otras iglesias que hablan de un mandato. Y les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. Mire que cuando dice afirma las otras cosas, quiere decir que las obras no la habían afirmado. No estaban basándose en unas obras adecuadas. Por eso dice, bueno, afirmen otras cosas. ¿Y qué pasaba con las otras cosas que también estaban para morir? O sea, la iglesia estaba para morir. Habían muerto unas cantidades de cosas y el otro estaba para morir. Entonces lo que le dice es sé vigilante. Y esa palabra vigilante, que es la palabra tereo que usa allí en Apocalipsis, quiere decir revise lo que está por dentro. O sea, el problema no es como otras iglesias donde había idolatría, donde había falsas enseñanzas. Acá el problema es que había algo por dentro que ellos no podían identificar. Y les dice ser vigilantes. Ahora, ¿qué es ser un vigilante? Un ejemplo sería como si a alguien colocamos a cuidar nuestro negocio, tuviéramos un negocio y contratamos 4 vigilantes. Y a cada uno lo colocamos en una esquina porque es un negocio muy, muy grande. Y de pronto en la mitad del negocio se forma un incendio. Y entonces un vigilante dice, uy, se va a quemar esto, yo me voy. El otro dice, uy, esto como que huele feo, voy a mirar dónde se está quemando. El otro dice, se está quemando esto, llama a los bomberos y sale corriendo. Y el otro dice, oiga, hay un incendio allá en la mitad, eso fue tal máquina, viene, coge el extinguidor, apaga la máquina, llama a los bomberos, llama al dueño y le dice, hombre, mano, mire, en este momento sucedió eso, no sé cómo, pero le recomiendo que venga. ¿Cuál fue el buen vigilante ahí? ¿El que vio y corrió? ¿El que vio, pensó y corrió? ¿El que vio, llamó a los bomberos? Yo creo que el buen vigilante fue el que vio y actuó. Entonces yo creo que lo que Dios le está diciendo aquí a esta iglesia de Sardis, le está diciendo, miren que ustedes tienen un nombre, pero se están muriendo. Es más, afirmen otras cosas porque están para morir. Lo que le está diciendo es, hablen con el dueño a ver qué está pasando, por eso dedíquense a orar. Y velar tiene que revisen lo que está pasando dentro de la iglesia. Revisen cómo está la iglesia con la ciudad. ¿Cuáles son esas obras que están haciendo? Velen y oren. Eso quiere decir ser vigilante. Es en una iglesia, qué importante que es estar velando la situación de la iglesia, de los miembros de la iglesia, y estar orando. ¿Por qué? Porque es que el dueño de la obra y el dueño del liderazgo es Dios, ¿verdad? Y esa era que le rendimos cuentas. En Mateo 26:40 dice, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ese velar implica que es estar despierto, estar atento a las cosas y estar orando también. Luego, qué importante que la iglesia tenga personas que estén viéndolo como está la iglesia, pero que estén orando
para que Dios haga los cambios. Pedro 4:7, 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y como el fin de todas las cosas se acerca, entonces, ¿qué hay que hacer? Un imperativo, sed. Sed pues sobrios y velar en oración. Recuerden que la palabra sobrios quiere decir tener control de las cosas, tener control de sí mismo. O sea, yo voy a tener control y debo velar en oración. Y en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está el otro problema, que a veces pensamos que todas las cosas están bien, pero no buscamos actividades preventivas. Estaba dando una conferencia en salud donde hablaba de la importancia de la prevención. Pero pienso que a veces en la vida cristiana también es necesario evaluar nuestras vidas, a ver cómo estamos ante el Señor, ¿verdad? Es velar como si algo está pasando en mí que me está afectando, si es ansiedad, si es angustia, o algo que hay allí, porque es que el diablo anda como un león rugiente y yo no puedo desestimar eso que está sucediendo, ¿verdad? Hay un peligro latente que quiere devorar mi vida. Entonces, en pocas palabras está diciendo, uno, velen, lloren, o sea, hacen vigilante, y el otro, afirme. La palabra afirmar es darle estabilidad. Había que darle estabilidad a algo. ¿A qué había que darle estabilidad? A aquellas cosas que estaban para morir. O sea, yo pienso con todo respeto que esa iglesia estaba en una unidad de cuidados intensivos. Estaban como dándole reanimación cardiopulmonar porque había algo que estaba por morir, ¿verdad? Y entonces había estado hospitalizado por un buen tiempo, pero aquí ya estaba en caos, ¿verdad? Jesús podría decir, no he hallado obras perfectas delante de Dios, la iglesia no había hallado obras perfectas delante de Dios, pero estaba por morir. Entonces parece ser que lo que tenía esta iglesia es que había algo que la tenía desmotivada y posiblemente estaban agradando a los hombres y no a Dios. Hacían cosas, pero esas cosas estaban muertas y algunas otras cosas que hacían bien estaban por morir. Por eso dice, afirma otras cosas. O sea, creo que la iglesia lo que tenía que hacer en ese momento era evaluar qué estaba pasando en la iglesia y de reconocer que habían cosas que habían dejado de hacer por un tiempo para empezar a volver a hacer, pero había cosas importantes, que había algo que estaba fallando, que tenían que recuperarlo antes de que muriera. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, cuando dice vigilen, velen lo que está pasando, le dice vayan al pasado, porque hay cosas que están por morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si ustedes se dan cuenta, entre el sé vigilante y pues si no velas, hay unas cosas que dice, y dice 4 cosas importantes. Primero, ¿cuál es la acción a realizar? Ellos hacían obras, pero acá les dice, mire, si ustedes quieren cambiar lo que está pasando en su vida, la advertencia que yo les doy es que se acuerden de las cosas, hagan 4 cosas. La primera, acuérdense de lo que han recibido. ¿Qué es lo que han recibido? Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que recibe una iglesia de parte de Dios? Recibe primero la salvación, cada creyente recibe la salvación. Segundo, la iglesia está llena de miembros y cada miembro tiene dones que el Espíritu Santo ha dado para provecho. Y entonces cuando yo me acuerdo que he recibido, yo me doy cuenta que la iglesia allí en Sardis tenía dones y que seguramente no se estaban ejerciendo esos dones por alguna otra razón. Y le dice, acuérdense de lo que han recibido. Pero tal vez ha recibido cosas también materiales que hay que administrar. O tal vez ha recibido personas. Y esas personas también es un recurso que hay que administrar. Segundo, acuérdense de lo que han oído. Cuántas enseñanzas, cuánto de la palabra de Dios se ha escuchado. Y a veces como que la iglesia de Sardis lo olvidaba y lo dejaba por allí. Y él le dice, no, mire, acuérdense de lo que han recibido, acuérdense de lo que ha oído y guárdenlo. La palabra guardar quiere decir obedecer, cumplir. Es decir, creo que el problema de la iglesia de Sardis es que no estaba cumpliendo totalmente lo que la palabra de Dios decía para ellos. Y lo último que dice, guárdalo y obedécete. Y la palabra teshuva quiere decir arrepiéntete. Aquí no es la palabra metonilla la que está usando, que es un cambio de actitud, es un giro 80 grados, sino es una actividad en que ya estaban en Dios, pero aunque estaban en Dios no estaban obedeciendo a Dios. Ya no obedecer a Dios, estaban haciendo mal las cosas. Y entonces le está diciendo, mire, volvamos al principio. ¿Cuál es el principio? Acuérdese de lo que han recibido. Segundo, acuérdense de lo que han oído. Y tercero, obedézcanlo.
Y si lo hacen, arrepiéntanse de todo lo que no están haciendo, porque va a haber una advertencia, ¿verdad? Y seguramente la iglesia tenía que decir, uy, no lo recordaba, uy, se nos había olvidado. Qué bueno que hayan estas acciones a realizar, incluso en nuestras vidas. Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tantas enseñanzas que hemos recibido de hermanos fieles que han profundizado en la palabra para aconsejarnos, para solidificarnos. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Sí estamos obedeciendo a eso? Tal vez habrá cosas por las cuales debamos de arrepentirnos, porque algún día responderemos a Dios ante eso, ¿verdad? Y entonces está diciendo, vigilen y tengan cuidado porque hay cosas que están por morir. Pero la consecuencia vital, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabes a qué horas vendré sobre ti. Está diciendo, acuérdense que ya lo robaron 3 veces. Ustedes estaban seguros, ustedes pensaban que no les iba a pasar nunca, pero se durmieron y les pasó eso. O sea, despiértense. Salgan de esa rutina que tienen ustedes, iglesia de Sardis. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabría a qué horas he de venir. Mateo 24, 4 al 46 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si algo he escuchado en estos 6 meses, es que el Señor ya va a venir, que el Señor está pronto para venir. Y yo personalmente creo que falta un día menos para que Él venga. ¿Cuándo? No lo sé. La pregunta es, ¿estamos trabajando, actuando y viviendo como si el Señor fuera a venir? ¿Estamos velando nuestras vidas como si el Señor fuera a venir? Porque dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primera carta a los de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. O sea, si hay algo que tenemos que confiar realmente es que el día del Señor vendrá. Que va a venir, va a venir. Así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y creo que eso le pasaba a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba tranquila, estaba segura, y decía, no, nosotros somos una iglesia buena. Miren el aviso que tenemos. El que vive, ¿verdad? Pero ¿cómo estaban sus vidas? ¿Cómo estaba su relación ante Dios? ¿Verdad? Dice paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y pasó eso, vino un terremoto sobre ellos. Pero ¿no será que este texto en Tesalonicenses también implica que nuestras vidas debemos de estar cuidados y no experimentar paz y seguridad y gozarnos de que somos seguros y que tenemos la paz? Pero ¿qué tal si el Señor viniera? ¿Verdad? Y vendrá, dice, como destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El gran problema de la iglesia de Sardis es que se durmió en sus laureles. Dios dijo, estamos seguros, estamos tranquilos, ya hemos hecho esto. Pero fue tanto que se durmieron en sus laureles y el Señor nos dice, ustedes son hijos de luz, son luz. Cuando vemos el Sermón del Monte, una de las primeras circunstancias después de las bienaventuranzas es que el creyente debe ser sal y luz. Estamos en un mundo oscuro, estamos en un mundo en tinieblas. Hay gente que no ve más allá de su nariz prácticamente. Hay gente que no ve las cosas espirituales. La pregunta es cómo nosotros como creyentes, como hijos de luz, estamos siendo luz para ellos. ¿Cómo estamos siendo luz para ellos? Porque somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ¿verdad? Parece ser que esta iglesia, dice acá, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esta ciudad era conocida porque teñían la ropa. Y entonces Jesús les dice, mire, a pesar de todo lo que está pasando en la iglesia, hay algunas personas que siguen siendo fieles y sinceros, que no son teñidos, ¿verdad? Que aunque saben el arte de teñir las cosas, no han sido teñidos. Sus vestiduras están limpias. Y como conclusión, andarán conmigo.
creo que lo que Dios le está haciendo a estas personas es que deberían de estar santificados y buscando la santidad progresiva y constante en sus vidas. Sin embargo, el texto empieza con un pero, y obviamente ese pero quiere decir que no lo estaban haciendo. Es decir, que aunque había unas personas que no tenían sus vestidos manchados, habían otras que sí tenían sus vestidos manchados. Entonces, había unas personas que eran dignas, que tenían sus vestidos blancos, porque eran fieles, ¿verdad? Y esos que iban a pasar, iban a andar con Jesús. La conducta de estos creyentes que están en la iglesia sería de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que cuando dice que no han manchado sus vestiduras, tienen que ver con que sus obras estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo me hago una pregunta. Si dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, está diciendo, esas personas no deberían estar allá, sino como que acá dentro, en la iglesia. Porque está hablando de la iglesia, está hablando de la ciudad misma también. Segundo, en la misma iglesia podrían haber algunas personas que estaban sin mancha en sus vestiduras. Y se preguntan, ¿y los otros? Porque si dice que había unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, uno tiene que terminar concluyendo que habían otros que sí habían manchado sus vestiduras, que habían otros que no estaban siendo fieles y sinceros. Y dice que aquellos que estaban sin mancha en sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Porque son dignas. Luego, podemos pensar lo segundo que sucedía en la iglesia de Sardis, que dice que habían algunos que no habían manchado sus vestiduras y les dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En Isaías, capítulo 1, versículo 18, habla de esa vestidura blanca y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y está diciendo que de una otra manera es Jesús el único que puede por su sangre lavarnos del pecado, limpiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas plenamente. Y en esa relación que tengamos con Él, seguiremos limpiándonos. O sea, está hablando que para yo poder vencer y para poder tener vestiduras blancas, primero debe venir la redención, ¿verdad? Y Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista en lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Me da la impresión que dentro de esta iglesia se ven personas que hacían cosas justas, que tenían ese lino fino que estaba allí. Y por ser así, dice que el que venciera será vestido de vestiduras blancas, está hablando de las bodas del Cordero, ¿verdad? Versículo 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas, allí en la ciudad, que está hablando de la vida eterna, y está hablando de las bodas del Cordero. Y está diciendo, dice, y no borraré, ¿verdad? Y no borraré. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 10, 32 y 31 y 32 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de que es importante el testimonio que el creyente tenga acerca de Jesús mismo. Pablo decía que su propósito era comentar de Jesús y de este crucificado. Qué importante que cada creyente tenga el propósito en su vida de compartir de Jesús, pero hablar de la obra redentora de Jesucristo, porque todo habla allí en la redención, ¿verdad? Eso es lo que nos transforma en nuestras vidas, lo que hace que sin importar cómo sea el pecado, seamos blancos como la lana, y dice que ese va a ser el resultado para que nuestro libro no sea borrado del libro de la vida, ¿verdad? Y si estamos en el libro de la vida, pues obviamente estamos hablando de la vida eterna. Entonces dice, el que venciere será redimido, es decir, será vestido de vestiduras blancas, en Isaías habla de que sus pecados serán como la blanca grana. Segundo, tendrá vida eterna porque no será borrado del libro de la vida. Y tercero, será reconocido por Dios delante de su Padre y delante de sus ángeles. Es decir, seguramente está hablando de que algún día recibiremos coronas. Y esas coronas es lo que Dios da, o la forma que Dios reconoce por los actos de las personas. No es la salvación misma, sino es las coronas que se reciben. Y obviamente vivirá en la eternidad. Creo que esta iglesia necesita saber que hay un enfoque adecuado,
que fuera de lo que iba a haber en vida, que fuera de cuidar lo que pudiera pasar ahí en la iglesia de Sardis, porque se iba a acabar esa iglesia, de hecho se acabó, que el creyente tiene 4 cosas importantes, y es que es redimido, que tendrá la vida eterna, que de una u otra forma su vida será lo que la vida cristiana y el estar con esas vestiduras blancas será reconocido por Dios y vivirá en la eternidad. Y por último dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, me da la impresión que en los textos, como en las otras iglesias, dice que el mensaje no se queda allí en la iglesia de Sardis. Ese mensaje es vital y es importante para toda aquella persona que escuche este mensaje. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué le dice a la iglesia de Sardis? Dice que hay 2 personas, que no es solo ser creyente, es vivir en Cristo. No es el aviso, sino la vitalidad. No es que diga el que vive, sino que la persona viva tenga esa vitalidad como cristiano y sirva a Dios con plena voluntad y con pleno amor. Por eso debemos de arrepentirnos de la rutina y el agradar al mundo y no a Dios. Qué importante es poder explorar nuestras vidas como personas, como creyentes, como hijos de Dios, y mirar si estamos andando en luz y si estamos compartiendo esa luz a un mundo perdido y en la oscuridad. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Porque a veces la iglesia está como Pedro, o como la iglesia de Sardis, estamos dormidos. Y qué importante que nos despertemos, ¿verdad? Y levántate los muertos, porque estamos como muertos a veces. Las obras son muertas, las distintas acciones son muertas, y te alumbrará Cristo. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me da la impresión que lo que esta carta quiere decir tiene que ver con la iglesia de Sardis, porque lo importante es que la iglesia, que cada creyente esté trabajando en la voluntad del Señor, reconociendo que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Por eso hemos de renovar el entendimiento, y la palabra renovar el entendimiento quiere decir cambiar las cosas plenamente según la voluntad del Señor y conocer esa voluntad del Señor para caminar en ella. Entonces, si dice que el que tiene oídos oiga, yo creo que habla de responsabilidad para el que oye. Y quisiera terminar diciendo que de una otra manera, este mensaje de la iglesia de Sardis tiene que ayudarnos a evaluar nuestras vidas individuales, reconociendo que Jesús es el dueño de la iglesia, que Él es el Señor tanto de la obra como de las personas. Y debemos de pensar cómo son nuestras obras. ¿Será que estamos dormidos? Porque podríamos decir que somos creyentes de 10, de 15, de 50, 80 años, pero que nuestras obras tal vez en este momento no tengan esa vitalidad. Debemos de pensar, ¿agradamos a Dios o a los hombres? Y en un mundo tan convulsionado en este momento como está, donde todos son leyes, donde son todas cosas que lamentablemente suceden, pues tenemos que pensar, ¿qué tanto estamos agradando a Dios? ¿Estamos vivos? ¿O estamos como zombies, muertos en vida? ¿Estamos vivos de nombre o de acción? Es decir, yo puedo sacar el pecho y decir, soy creyente, o la verdad, mi vida está reflejando que soy discípulo de Cristo y que estoy siguiendo a Cristo y que soy cristiano. Es bueno evaluar y afirmar lo bueno y hacer lo malo se ha cambiado. Yo creo que una iglesia y cada creyente debería periódicamente revisar cómo está su vida ante el Señor. Cómo está caminando ante el Señor. Y si ve que hay cosas que están muertas, tratar de revivirlas. Y si ve que hay cosas que están por morir en su vida, hay que afirmarlas y arrepentirnos, ¿verdad? Reconocer que el Señor vendrá en el tiempo menos pensado. Y debemos de arrepentirnos y obedecer la palabra de Dios, no las normas humanas como tal. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que está allí en tu palabra, Señor. Padre, tan solo podemos orar para que seas tú mismo, por medio de tu Espíritu Santo, quien nos permitas revisar nuestras vidas, Señor. Tal vez somos como la iglesia de Sardis, que estamos confiados porque somos creyentes o porque pensamos serlo incluso. Y que por eso vienen todas las cosas, Señor. Y que en tu misericordia y en tu gracia tú nos darás todas las cosas. Pero a veces no entendemos que la vida cristiana tiene que ser algo más. Es que tanto te estamos agradando a ti.
individualmente. Tal vez a veces nuestros ojos se enfocan en los demás, peor cuando se enfocan en el mundo y criticamos al mundo y caemos encima del mundo incluso con la Biblia. O cuando miramos a nuestros hermanos y los juzgamos a veces tan fácilmente, Señor. Pero Padre, en este momento, guíanos para revisar nuestras vidas directamente contigo, Señor. Porque el patrón de referencia debe ser Jesús y no mis hermanos o mis vecinos o mis amigos. Enséñanos a saber, a evaluar cómo está nuestra vida. Si tal vez hay obras que están muriendo y que tenemos que revitalizarlas y que tenemos que recibir la sangre plena del Cordero para revitalizar nuestras vidas y ese oxígeno que solo el Espíritu Santo puede dar como vitalidad a cada uno de nosotros, Señor. Toma control de nosotros y ayúdanos a evaluar y a entender cosas que a veces se nos han olvidado y que tenemos que recordar de lo que hemos recibido de ti, de lo que hemos escuchado de tantas personas que con su amor, con su dedicación han enseñado a nosotros acerca de la palabra tuya, acerca de la voluntad tuya, Señor, y que podamos obedecer a tu palabra y que podamos, si hay algo que estamos haciendo mal, arrepentirnos, Señor. Pero si no estamos haciendo nada mal, Señor, que podamos fortalecerlo para hacer luz en medio de este mundo en tinieblas, Señor. Bendícenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Dejamos ahí un espacio para que, si queremos compartir, saludarnos, podamos hacerlo. No sé si algún otro hermano tiene algo más que decir. Hermano Esaú, yo quería decir algo. Es que ¿Sí? el problema es que el hermano Andrés predicó la última predicación sobre Apocalipsis 21, pero las iglesias no están mandando los mensajes, hermano. Y realmente yo reviso cada día para volver a repasar los estudios, pero las iglesias no han mandado ninguna de las iglesias de Éfeso. Hermano, pues entonces... No le entiendo, hermano. Hermano, los estudios que están haciendo sobre las 7 iglesias no ha llegado ninguno de los mensajes. Ah. O sea, acabados, hermano. ¿Mm? Entonces, yo cada día reviso para volver a repasar y porque realmente el mensaje de hoy es muy importante, hermano. Realmente para mí, el Señor nos exhorta a estar despiertos, a estar velando, a estar orando. Es muy bonito el mensaje, realmente que le llega a uno el corazón. Pero los mensajes de las iglesias de Éfeso, ninguno, hermano. Herman predicó el último mensaje, el hermano Andrés el último, y están allí. Sí, hermano, Pero... ha faltado descargar las grabaciones para subirlas al canal. Sí, porque yo pienso de que el estudio es muy bueno, pero debemos de repasar lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Muy bien. Vamos a hablar con Danielito qué ha pasado y de cualquier manera es una bendición, es un adicional eso que se está haciendo porque es una ventaja que da la virtualidad, ¿cierto? Pero que no se nos olvide lo que hacíamos en la presencialidad, tomar apuntecitos y poder nosotros mismos repasar, porque también ha pasado, e incluso creo no, la intervención mía le quedaron haciendo falta los primeros minutos porque no se grabó a tiempo. Entonces, me toca a mí repetir esos 10 minuticos iniciales para poder hacer el ensamble. Entonces, un poco de paciencia, mis hermanos. Invitación para mañana. Los hermanos, como todos los miércoles, tenemos reunión a las 4 de la tarde. Las hermanas tienen su reunión a las 7 de la noche, mañana miércoles. Están estudiando Éxodo. Y el jueves, reunión de oración, 5 de la tarde un grupo, 6:30 de la tarde el otro grupo. Todos
cordialmente invitados. Hermano Itaú, ¿me permite la palabra un momentico? Sí, adelante. Lo que pasa es que quería extender una invitación a las hermanas para la reunión de damas de acá con las hermanas de Centro Bíblico de Itagüí los jueves a las 7:30. Y nosotros, las hermanas de la Escuela Dominical, estamos teniendo clase bíblica con los jovencitos de 11 a 14 años los sábados a las 3 de la tarde. Entonces, si de pronto alguno de los hermanos o familias que están acá reunidas tienen jovencitos de esa edad, entonces para que yo le paso el link a usted o al hermano Germán y usted ya se encarga de reenviarlo a los hermanos que estén interesados pues de que los jovencitos participen en estas clases. Manejamos dos líneas de difusión a través de listas de difusión de WhatsApp que tiene una el hermano Germán y otro el hermano Daniel Hernández. Entonces con ellos es más efectivo el asunto porque ellos tienen las listas de difusión para saber a cuáles grupos pueden bueno, hermano. Bueno. Ok, mis hermanos, si no es más, feliz noche, que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana, el jueves, cuando sea. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, hermano Jorge. Que el Señor los siga bendiciendo. Gracias. Les bendiga, hermanos. Chao, hermano Ferney. Chao, Juanchín. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén, hermano. Oh, Jorge, por esa predicación tan hermosa que nos ha dado, que nos ha llegado al corazón. Señor les bendiga, hermano. Buenas noches. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches. Descansen. Dios bendiga. Gracias. Gracias. Chao, Ruquita. Chao, hermano Pablito. Entonces, hermanita Ana, buenas noches. Chao, chao y buenas noches para todos. Bendiciones.